Hey, ¿qué tal, manitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Primero que nada, agradecerles a todos los que nos han apoyado y bueno, me han apoyado a mí en este camino. Ya vamos a hacer casi 9000 suscriptores, creo que somos 8400 y algo, pero cada minuto, cada segundo vamos subiendo de seguidores, literal, más de 150 seguidores por día y eso sigue en aumento. La verdad, increíble, y las vistas ni les digo, porque la verdad ya creo que es incontable. Pero de verdad, gracias a todos, a los miembros del canal, a los suscriptores de Twitch, bueno, al señor Gun le tengo que agradecer mucho porque me ha ayudado muchísimo con el Discord, la verdad, un monstruo. A todos los mods, tanto de Twitch como del Discord, la verdad, a todos los que me apoyan, a Mister, a Lucas, a Jonathan, a Joaquín, a todos, la verdad, a todos los que siempre me bancan en los directos, que están ahí todo el día, a Lerdial también, a Oro Verde, a Ángel, a todos, la verdad, unos cracks. Y bueno, hoy estamos con algo que la verdad me nace hacer hoy. Traerles los consejos de Clash Royale, porque también he visto un poquito de que hay mucha gente nueva en Clash y que no entiende ciertas cosas. Voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible, de que sea lo más entendible posible. Igual creo que haré varias partes de este video, sinceramente, o sea, para no hacerle un video de 80 horas. Porque hay muchas cosas de yo en 5 años de Clash todavía sigo aprendiendo. Y especialmente haciendo los videos aprendes bastante, buscando nuevas maneras, hasta probando. Yo por eso juego mucho los desafíos estos clásicos, donde voy probando cualquier cosa distinta, pruebo mazos y ese tipo de cosas. Pero vamos con lo primero. Lo de los desafíos es un punto a tocar, pero vamos con lo primero. Este video va a ser muy, digamos, técnico o muy tranqui. Primero que nada, saber para qué sirven las cartas. ¿Para qué sirven las cartas? Que, por ejemplo, un lanzarrocas defiende solamente unidades terrestres, digamos, por ponerlo de una manera muy básica. Saber que, por ejemplo, una bruja puede matar a unos esbirros. Un chispitas se resetea con un zap, que lo puedes defender con un mago eléctrico. ¿Cómo funciona cada carta? ¿Qué hace cada carta? ¿Cuál es su función dentro del campo, dentro del juego? Por ejemplo, aquí vamos a ir explicando un poco más, pero creo que lo voy a explicar por arena para que la gente que está empezando se sienta un poco más familiarizada. Y es que cuando empiezas tienes estas cartas, más o menos estas cartas son las primeras con las que empiezas. Y, por ejemplo, hay que saber que el gigante, voy a ponerlo aquí rápidamente, el gigante es una win condition. Es decir, que va a ir a buscar a las torres. Entonces, por eso nosotros tenemos que acompañarla también un poco. Saber que se defiende con estructuras, que las estructuras lo distraen. No que, por ejemplo, unos esbirros lo van a distraer, no. Pero, y también saber cómo se defiende al momento de usarlo, que creo que es muy importante, que cada uno no se centre, por ejemplo, en usar, no sé, usar toda su vida golem. Porque luego pasa de que cuando vas a usar otro mazo, no sabes jugarlo, no sabes cómo contrarrestarlo, no sabes cómo defenderlo, no sabes cómo atacar con él, no sabes hacer nada con ese mazo. Por eso algo que me ha ayudado bastante en los videos, y entre otras cosas, yo que siempre me gusta hacer diferentes cositas en Clash, es que pruebo un montón de mazos, los ven, todos los mazos que están montados en el canal, desde los mejores mazos para cada arena hasta los mejores mazos en general. Yo los pruebo en desafío clásico, siempre los pruebo en ladder, dependiendo cómo yo me sienta, también el nivel de las cartas, que es muy importante. Ojo, eso también tenerlo como algo muy importante para ir subiendo es muy importante. Hasta cierto punto el nivel de las cartas, las primeras arenas no te va a costar mucho con cartas a nivel bajo, pero ya empezando a estar más o menos a arena 8, arena 10, vas a tener que empezar a mejorar las cartas y te diría que mejoraras todas. E igual tener un mazo en específico, pero eso lo abarcaremos capaz en otro video, no sé si en este, porque quiero tocar otros puntos. Hay que saber en cuanto a lo de que para qué sirve cada carta. Por ejemplo, saber que un gigante noble es una win condition. ¿Y qué es una win condition? Que también creo que haré un video de cada tipo de carta. Haciendo para estos tipos de consejos. Sé que no tendrá muchas vistas, su apoyo será bienvenido, pero esto es para que cada uno mejore y que el que busque mejorar en Clash lo pueda hacer. Una win condition es algo básico, es lo que te va a dar la victoria. Es la carta que va a buscar destruir o derrumbar la torre del rival. Por eso se desvían con estructuras. Hay win condition que son también variantes, como puede llegar a ser un P.E.K.K.A. o un cementerio, que es
explícitamente no atacan a estructuras, o también, por ejemplo, un minero, en este caso el minero y el cementerio, tú lo puedes poner en cualquier lado del campo y van a atacar a cualquier tipo de unidad. Pero nos sirven también como win conditions, eso lo explicaremos más adelante. Pero hay que tener eso en mente, las win conditions son las que van a ir a tumbar la torre y tienen esa función en específico. Luego tenemos otra carta como por ejemplo es el Príncipe Oscuro, una unidad en área que nos va a ayudar a defender. Existen tanto aérea como en terrestre, que en este caso el Príncipe Oscuro, una aérea sería el B-Dragón. Luego están los Hard DPS. Los Hard DPS o los que matatanques. El Megasbirro es un matatanque especialmente, por ejemplo, de un sabueso. O puede ser un matatanque, digamos, a un globo, porque un globo también es no está win condition, pero pega muy duro. El Megasbirro hace mucho daño. Las estructuras que nos ayudan a desviar estas win condition, los hechizos tanto fuertes como débiles, que dependiendo de su función, de lo que hagan y a qué ataquen, lo vamos a usar de una u otra manera. Por ejemplo, la bola de fuego que retrasa a las unidades, o que por ejemplo el barril de bárbaros que agarra y no retrasa las unidades, pero te deja una unidad para distraer o para matar a la unidad si le quedó poca vida. Tenemos otras unidades, por ejemplo la mosquetera es un hard DPS también, para matar más que todo aéreo, normalmente digamos sería su función, pero tanto aéreo como terrestre. La verdad el mini P.E.K.K.A. su función es matar de manera terrestre. Es un Megasbirro terrestre, solamente terrestre. Y así un montón de cartas, como por ejemplo el ejército de esqueletos, que es para distraer. Son un montón de esqueléticos que lo que hacen es distraer y matan rápidamente. La verdad, pueden matar más rápidamente que un mini P.E.K.K.A, pero son más fáciles de defender. Eso hay que tener mucho en cuenta. Por eso le digo, saber para qué sirve cada carta, saber cuál es su vida, saber cuál es su daño. No exacto, saber a qué mata por lo menos. O sea, por ejemplo, sabemos que un ejército de esqueleto puede matar a un gigante a la misma vez que un mini P.E.K.K.A lo puede hacer, pero un ejército de esqueleto es mucho más fácil de defender. Con un zap y ya estás listo. El mini P.E.K.K.A no. El mini P.E.K.K.A es, digamos, más resistente, pega más duro, un poco más lento. Pudiera ser que el ejército de esqueletos, pero la verdad bastante bien. Ese tipo de cosas tienen que saber que, por ejemplo, una torre infierno es reseteada con un zap, un rayo, un mago eléctrico. O, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, saber que la princesa ataca desde tu torre, desde tu línea, no de tu torre, desde tu línea del puente. No es atacada por la torre de arqueras. Saber todas esas funciones es muy importante. Que pudiera hacer este video de 2 horas si es necesario, explicando, digamos, cada carta. Que creo que lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer videos de explicando cómo funciona cada carta. Sinceramente, y también poniéndoles pro tips y ese tipo de cosas. Y viendo eso, les doy digamos, un tip, un consejo. Ustedes pueden ver cómo se usa una carta aquí. O sea, por ejemplo, pero es de una manera muy básica, como lo hace Supercell acá, que está bien, y está bien que cada persona que esté empezando en el juego lo vea, que vea cómo va funcionando la carta. Aquí, por ejemplo, que vean que el mortero se puede distraer, pero que ya cuando están las unidades más cerca, no se distrae. Entonces, aquí vean, por ejemplo, que se defiende, les enseñan cómo defienden a un mortero. O sea, y no solo para el que lo está usando, sino, por ejemplo, si a ti te usan el mortero, sabes cómo defenderlo. Y eso es muy importante. Con cada carta van a ver que eso es súper importante. Por ejemplo, miren aquí el tren mosquetera lo que defiende. Pero bueno, vamos a pasar con lo segundo, que sería saber cuánto cuesta cada carta. Es muy importante este punto porque hay unos videos en TikTok ahorita muy graciosos, sinceramente, donde, por ejemplo, ponen cómo defender un espíritu de hielo. Y el espíritu de hielo le lanzan cohete, rayo, un mega caballero, no sé, un mini P.E.K.K.A. y terminan, no sé, con un terremoto. Son videos de meme, pero yo he visto a gente literal lanzándole a unos murciélagos que no están acompañados con más nada una bola de fuego. No es necesario, muchachos. No es necesario. Por eso también, ¿por qué sirve? Pero, por ejemplo, me pasó el otro día también que yo lancé un P.E.K.K.A y estaba haciendo uno de los videos de arena, creo que 6. Y no me acuerdo en verdad qué arena era. Creo, sí, entre 6 y 8 creo que era. Y me lanzaron un cohete. Y yo, ¿what? O sea, un cohete vale 6 y un P.E.K.K.A vale 7. Pero el cohete hace 1000 y algo de... no sé, a reglas de torneo, o sea, en nivel 9, y el P.E.K.K.A tiene 3125 de vida, le vas a quitar apenas un tercio de vida y te queda todavía un P.E.K.K.A que es una bestia y te da demasiado. Y no, o sea, y le regalaste elixir al rival, que muchas veces nosotros
Muchas veces los youtubers, la mayoría saben de eso. Y el que juega Clash Royale normalmente sabe que regalarle elixir al rival es lo peor que puedes hacer. Entonces, tienen que saber eso. Por ejemplo, que un mago de fuego lo puedes defender tranquilamente con una bola de fuego y luego ya la torre de arquera se encarga. Luego, si bueno, estanqueado con algo, le tienes que lanzar un zap. Saber con qué muere cada cosa y también saber con cuánto elixir lo vas a defender. Defender a una princesa lanzándole un cohete no es rentable. No es rentable, muchachos. Al menos de que la partida esté por acabar, la lanzó al lado de la torre y le lanzas el cohete para que pegue a la torre y a la princesa es factible. Defender unos rompemuros solos, por ejemplo, con solo un mega caballero no es rentable. Dependiendo también de la situación, vas a hacer, dependiendo de lo que quieras hacer. Pero hay gente que yo he visto que, no sé, trata de defender, por ejemplo, a un mega caballero, le lanza enfrente unos esqueléticos, pero se los lanza enfrente. O le lanza un bebé dragón, unos murciélagos en la cara. Y no, muchachos, hay que saber tanto el valor de las cartas para poder defenderlas, saber cómo defenderlas y saber para qué sirven, para que puedan mejorar. Eso les va a ayudar muchísimo. Luego va el armado de los mazos, que les dejo un video por aquí, que es el video más visto en el canal. Tiene más de 100.000 vistas creo que en 2 meses, o tal vez menos. Está aquí el video. Es de cómo armar un buen mazo. Les doy las bases. Las bases. Hay un segundo video que ahí lo van a tener en la descripción y en los comentarios, donde les explico cómo armar un mazo. Y la verdad es importante y le doy las bases. Y por eso es que le digo que no quiero alargar mucho el video. Y bueno, también está otra de las otras que anoté. Y ya vamos finalizando. Y es muy importante jugar en los desafíos. Mucha gente me dice, pero ¿por qué juegas con tus amigos o juegas con gente porque todos están en el 9? No, no juego con mis amigos, juego en desafío. Jugar en desafío a veces hasta más complicado que en ladder y, bueno, subiendo copas, que es lo mismo. Pueden hacerlo tanto en desafío clásico como en gran desafío. Yo no uso gemas, no le meto tanto dinero al juego, solo compro los pases de batalla y ni siquiera compré el de esta temporada. Y esto te va a ayudar muchísimo a mejorar porque te vas a enfrentar al mismo nivel de otras personas. Vas a saber. También vas a poder probar nuevos mazos. Vas a probar cartas que no has usado. Una carta nueva que te sale, no sé, te salió el minero y lo quieres probar. Lo pruebas acá. Y recuerden que tenemos todos los mejores mazos de todo aquí arribita. Y vas a poder probarlos aquí. Es la mejor manera, muchachos. Para que si te tilteas, no bajes de copas. Simplemente pierdes 10 gemas. Que la verdad, ahora en Clash Royale se consigue muy, muy, muy fácil. O sea, de verdad. Y por último, para ya finalizar el video, porque no lo quiero hacer de verdad tan largo. Porque igual esto yo voy a seguir explicándolo. Seguramente saco una segunda parte. Consejos Clash Royale parte 2, no sé. Depende cómo, si les gusta este video. Para eso recuerden darle like y suscribirse y activar la campanita. El tilt, muchachos. Sé que los que me han visto en directo dirán, pero Juan, tú te tilteas y sigue. Sí, por una cuestión de que yo sé un poco salir del tilt y lo he demostrado. El otro día me bajé casi a 5.900. Y en 2 horas, 1 hora y media subimos de nuevo aquí a 6.323. Pero el que está empezando en Clash muchas veces pasa que ganó, no sé, 10 partidas seguidas y de repente perdió una por mala suerte, la conexión, el match no le favorecía. Y entras en tu cabeza de que perdiste y luego vuelves a perder otra y otra. Y ya cuando llegas a la tercera derrota deberías parar, pero nadie lo hace. Todos empezamos y entonces agarras y por ejemplo pasa aquí como me pasó a mí en este desafío. Me dejé ganar para poder hacer una cuestión que quiero hacer después, para hacer el desafío este desafío que lo quiero hacer ahorita. Pero acá te pasa esto que está aquí y esto es lo que quería mostrar. Te pasa esto. Todo empieza a ser derrota y sigues jugando y siguen derrotas y te tilteas. Tienes que saber parar, decir, bueno, ok, ya perdí, no sé, que tu límite de derrotas seguidas sean 3, por ejemplo. Y decidir en ese momento parar, das un descanso al juego, 1 hora, 2 horas, un día si quieres. Y luego retomas el juego. Ve tus partidas. Ahorita vean que las partidas, algo muy interesante que tienen las partidas. Voy a poner cualquier partida. Ok, vamos a poner mis partidas. Vamos a poner mis partidas para que vean que se puede hacer. Ustedes agarran, le dan al registro de actividad y no sé, por ejemplo, en esta partida que perdí en ladder, ustedes le dan a ver y puedes adelantarla a ver cuál fue tu error, cuál no fue. Lo pones más rápido, lo pones más lento. Esto es algo que no se tenía en Clash Royale, por ejemplo, lo de retroceder.
Que esto es buenísimo para ver tus partidas, ver tus errores, ver qué cosas hiciste bien también. Y ver por qué te ganó el rival o por qué ganaste. Y eso te va a ayudar en próximas partidas. Pero bueno, muchachos, espero que les hayan gustado los consejos. Fue algo bastante, digamos, yo creo que básico y para ayudarlos en sus primeros pasos en Clash Royale, o si sientes que todavía no dominas el juego. Y bueno, y si les gustó decirme en los comentarios si quieren una segunda parte de este video. Yo, bueno, con gusto, no tengo ningún problema de hacerlo. Y espero que les haya gustado. Recuerden que, bueno, todos son bienvenidos acá en la familia de Panitas, apretando el botón rojo que tengo yo acá a la derecha, y ustedes también. Así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Los veo en los directos de Twitch lunes a viernes. Y nos vemos en un siguiente video.